Teorema ángulo-ángulo. Si dos pares de ángulos correspondientes de dos triángulos son congruentes, entonces los triángulos son semejantes. Si ángulo A correspondiente con ángulo D son congruentes y ángulo B correspondiente con ángulo E son congruentes, entonces el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Por tanto, se tiene en la hipótesis del teorema una correspondencia entre los vértices ABC con los vértices DEF, correspondencia entre los vértices ABC con los vértices DEF, con el ángulo A congruente al ángulo D, ángulo B congruente al ángulo E, en los triángulos ABC y DEF respectivamente. Y nos queda por demostrar que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Demostración. Sean triángulo ABC y triángulo DEF dos triángulos tales que el ángulo A es congruente con el ángulo D, ángulo A congruente con ángulo D, y ángulo B congruente con ángulo E, ángulo B congruente con ángulo E. Al ser ángulo A congruente con ángulo D, es posible mover el triángulo ABC de modo que coincidan los lados del ángulo en A con los lados del ángulo en D. Movemos el triángulo ABC de modo que coincidan los lados del ángulo en A con los lados del ángulo en D, quedando vértice A igual a vértice D. Y al ser ángulo B congruente al ángulo E, las rectas BC y EF son paralelas. Recta BC paralela a la recta EF. Si BC y EF son paralelas, entonces ángulo C congruente con ángulo F por ser ángulos correspondientes. Ángulo C congruente con ángulo F por ser ángulos correspondientes entre paralelas. Y además, por el teorema de Tales, se tiene que los lados son proporcionales. O sea que AB es ADE, AB es ADE, como BC es AEF, como BC es AEF, como AC es ADF, como AC es ADF. Por lo tanto, como los ángulos son congruentes, ángulos correspondientes congruentes, y los lados proporcionales, los triángulos son semejantes. Triángulo ABC semejante al triángulo DEF. Triángulo ABC semejante al triángulo DEF, quedando demostrado el teorema ángulo-ángulo.